Bueno, gracias por la hora. La verdad es que me imagino que, tal como yo, estamos muertos de hambre. Pero, a ver, voy a tratar de ceñirme al tiempo. Tengo las 2:30. En este caso, bueno, Pedro me presenta la propuesta de venir acá a la Bienal, ahora ya de invitada, así que muchas gracias, no como organizadora, y me presenta la posibilidad de hablar de ajuste razonable. Yo me quedé, es un concepto que lo vengo hablando hace bastantes meses, dándole un poco vuelta al qué sigue después de la accesibilidad, cuando no se pueden hacer cambios, cuando no se pueden hacer cosas. Y me lo planteé como un desafío. Vamos a ver si logro transmitirles la verdad es que las miles y miles y miles de preguntas que me hice, y algunas encontré respuestas. Veremos cómo nos va. Pero bueno, el tema de la bajada es cuando la accesibilidad se compone de un depende, porque es lo que me pasa mucho cuando hacemos las asesorías. ¿Una rampa en Chile es la misma que otros países? Esa es la primera pregunta que me hice. Lo más probable es que sí sea la misma, ¿no es cierto? Una rampa del 8% es igual acá que allá. Pero en la práctica, mirada desde la normativa, no es lo mismo. Aquí hay un estudio de Nicolás Lee, que gracias por haberme prestado. La verdad es que ayer vi una conversación bastante larga y técnica de un poco de las normativas, justamente preparando la presentación, donde en Inglaterra, por ejemplo, las pendientes tienen que ver, hay un máximo de... se puede construir solamente hasta el 8% y va tendiendo a bajar en la medida que va, o sea, las pendientes van bajando a la medida que van subiendo las pendientes. Y en Chile, en cambio, es radicalmente distinto. Nosotros construimos hasta hoy día, la normativa hoy día, que se supone que va a cambiar, estamos todos expectantes y esperando eso, así que paso el dato que se apuren un poco. Nosotros construimos en Chile una rampa hasta 2 metros con el 12%. Y en la práctica, ¿quién de ustedes alguna vez ha subido una rampa del 12% hasta 2 metros? Quien lo haya podido hacer, feliz. Pero no es la normalidad y no es la realidad de las personas con discapacidad en Chile. Y luego, bueno, baja el porcentaje recto y no existe ni descanso, ni pendiente, entonces hoy día en la práctica yo me encuentro con proyectos que revisamos en la oficina de 9 metros de largo con un 11% de pendiente. Que en la práctica funciona porque está aquí, ya está normado, existe, está justo en esa línea. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer estos conceptos del ajuste razonable o el ajuste razonado, concentrado, o sea, efectivamente que la rampa se pueda subir. Y este es un resumen de un montón de normas donde se ubica a Chile en esta línea. Por lo tanto, lo que nos hace pensar es que somos bastante poco exigentes en términos de normativa, en términos por lo menos de las pendientes de la rampa. Y después me hice otra pregunta. ¿Hablar de accesibilidad en Valparaíso es lo mismo que hablar de accesibilidad en Santiago? La verdad es que no es lo mismo. Y no es lo mismo porque aquí empiezan mis dependes. Las respuestas que le doy siempre a mis clientes y sobre todo también a los alumnos, depende. Todo depende de la accesibilidad. Depende de la geografía, porque no es lo mismo ser accesible un centro de esquí como en Valle Nevado que hacer accesibilidad en Valparaíso, porque el público que está no es lo mismo. Y si yo me rijo bajo la normativa chilena, la INN, la extranjera, el ADA, lo que sea, no voy a tener la misma respuesta porque necesito cosas distintas. El esfuerzo físico también conlleva una determinación en la decisión del diseño, que no es lo mismo hacer accesibilidad en un centro de habilitaciones como Teletón que hacer accesibilidad en un parque. Porque en un parque una mamá o un papá puede llevar el coche, puede subir un escalón, pero en la práctica sigue siendo accesibilidad en la esencia y sigue siendo diseño universal, pero no es lo mismo. Luego el tema de presupuesto, un poco, Nico, tú decías lo de los 10.000, algo así, porque lo mismo, no es lo mismo tener 10.000 y tener que decidir. Entonces ahí empieza a aparecer este concepto de ajuste razonable. Y no es lo mismo tener el nivel de ejecución e ingresar en la etapa donde el proyecto ya está prácticamente ejecutado, porque muchas veces entramos en etapas de proyecto final ya cuando los detalles de los baños o de las rampas, de las circulaciones de los ascensores ya están terminados. En esa etapa
es más fácil, o sea, no es más fácil, uno intenta hacer lo mejor posible, pero es mejor no tocar mucho los proyectos porque se empiezan a desarmar todos y se empiezan a enredar. Entonces, mientras antes nosotros podamos ingresar a los proyectos con nuestra asesoría en accesibilidad, en la práctica, es un éxito mucho más medible para nosotros, pero invisible hacia el usuario. El usuario nunca se va a dar cuenta que detrás de ese edificio cómodo, accesible, seguro, que en realidad es fácil de ubicarse y de orientarse, existió detrás una asesoría de accesibilidad. Entonces, el ajuste razonable en la práctica no es cumplir con el mínimo de los costos, porque eso es cuando uno busca en internet, eso es lo que te dicen. Es como, sí, mire, una persona viene a buscar trabajo, entonces yo le voy a hacer el ajuste razonable para que esa persona pueda encontrar trabajo. O sea, perdón, pueda trabajar. Sí, ese es el concepto normal. Pero en la práctica, ¿por qué además tenemos que sumarle al mínimo espacio, que es lo que nos dice la normativa? Lo mínimo. Nadie dice que no puede ser lo máximo. O la máxima pendiente. O cuál es la... en el sentido que en la actualidad dice, bueno, está asociado a un costo que no significa una carga desproporcional al costo final. ¿Qué significa eso? Que hoy día, si yo tengo que hacer un funicular, por ejemplo, que hoy día en Santiago se está proyectando, ayer de hecho estaban escogiendo los colores de las cabinas, y yo decía que de hecho una de las tareas pendientes que tengo toda la información de ese proyecto y quiero cerciorarme de que no tiene accesibilidad, espero estar equivocada. Pero yo decía, qué importante va a ser ese proyecto para las personas con discapacidad, espero que sea accesible, pero significa que el costo que ya se está implementando en eso ya existe. Y hacer un ajuste razonable para ese proyecto no debiera consistir en una carga desproporcionada, porque la desproporción ya está, ya existe el presupuesto para eso. Pero, ¿a qué voy con esto? Que hoy día el ajuste razonable podría eventualmente ser esto. Esta es una foto antigua, debe tener, cuando se inauguró, siempre la muestro, me acompaña siempre en las presentaciones, porque me sentí muy representada, es el subcentro de escuela militar, donde esta persona, con mucho esfuerzo, se agarra de la única baranda que había para no resbalarse. Pero en la práctica, si yo me imagino esto en Copiapó, quizás es un ajuste razonable para la situación que están hoy día, pero no es un ajuste razonable para lo que representa el flujo y el impacto que tiene una obra de estas en la ciudad. En cambio, el ajuste razonado dice que sea efectivamente usable por todas las personas conscientes de sus necesidades y el contexto. Podría ser muy parecido a la accesibilidad, es lógico, es bastante cercana a la percepción, pero el contexto es aquí la variable, es lo más importante. Porque aquí es donde dice la práctica en cuanto la accesibilidad se compone de un depende, porque cuando yo estoy haciendo accesibilidad y viene la palabra depende, me vuelvo para atrás, perdón. Ya no me fui para atrás. Es el contexto. Ahí pongo sobre la mesa el contexto. ¿Existe o no existe presupuesto? ¿Esto es una solución? ¿Esto es un ajuste razonable? No es un ajuste razonable, pero depende. Yo no voy a no voy a asesorar seguramente en un proyecto así, en una vivienda de clase media, porque ni una posibilidad de que ese elevador tenga mantención, menos en viviendas sociales, quizás en un edificio que cueste, no sé, departamento que cueste $1 millón, que existe mucho, pero el contexto, vuelvo a insistir, ¿quién es el usuario? A lo mejor el usuario te lo pide y bajo ese mecanismo uno lo instala porque es para un usuario y un contexto específico. Pero por otro lado, otro concepto es el flujo del impacto peatonal. Cuando yo tengo que tomar la decisión de hacer accesibilidad y pongo la palabra depende, no es lo mismo hacer un ascensor en este edificio que hacer un ascensor en el metro. Esta fotografía es de la Bienal pasada, donde justamente salimos con los expositores a andar el terreno, que es un poco el taller, también es la invitación de mañana al taller, detrás de estas personas éramos 3 personas en silla de ruedas y ninguno se pasó el paso, digamos, dio el paso. Pero ahí yo ya me salgo del tema, me voy a la parte más de la idiosincrasia, digamos, pero aquí falló ¿qué? Falló el porte del ascensor, el flujo, la velocidad, no lo sé.
Lo mismo con las expectativas. Una expectativa del Parque Ecuador en Concepción, con el impacto que tuvo en la ciudad, donde se remodeló, y se está, no sé, desconozco si se ha terminado, pero todo el centro de Concepción, para que las personas efectivamente pudieran cruzar el centro y llegar al parque, fue muy importante. Hoy día es un parque precioso, hay monitores que están ahí enseñando a los juegos, hay juegos que están malos, ojo con los proveedores, pero hay todo un trabajo de un impacto. Por lo tanto, un ajuste razonable también tiene que sopesar si esto es un parque de esta naturaleza, un parque ciudadano o una plaza inclusiva pequeña con un presupuesto. Vuelve la palabra depende. Lo mismo en el presupuesto y las prioridades. En Copiapó, el año pasado, este año en realidad, tuve la posibilidad de ir a conocer el parque Caucari. De hecho, viajé a Copiapó solo para ir a conocer el parque. Hoy día el parque, la fotografía de abajo está absolutamente destruida, independiente que si el parque o no parque encauzó o no encauzó el río. En la práctica, hoy día, el impacto que tiene esta accesibilidad o este ajuste razonable para ciertos lugares puede tener el impacto regional, el impacto, pero vuelvo a la palabra el ajuste razonable. ¿Era necesario? Sí, era necesario, porque la gracia, hay varios detalles de accesibilidad que estaban en este proyecto, pero la gracia era cruzar caminando el río, caminando. Uno bajaba por esta rampa y subía, no me puedo girar, y subía por la rampa que está acá. Entonces, si no hago accesibilidad en ese lugar, ¿para qué hago el parque? Entonces vuelvo al tema del ajuste, en este caso el ajuste razonado, no el ajuste razonable. Y aquí el tema que ustedes han hablado hoy día, que hemos escuchado de varios expositores, el tema de profesionales entrenados en proyectos. O sea, nosotros hacemos capacitaciones, salimos a la calle con las personas, con los profesionales, pero de ahí en adelante hay todo un trabajo de un proyecto tras otro, de entrenar el ojo. Es muy difícil muchas veces meterse en un proyecto y lograr sopesar la ansiedad que uno tiene, o que en realidad ya pasé esa etapa, pero uno tiene de hacer las cosas bien cuando uno está recién empezando en esto, a que lo que uno decide y uno define dentro del proyecto, el mandante o el arquitecto en este caso lo habilite. Y en el tema de la ejecución de proyecto también, en la obra construida, también depende. Cuando uno entra al final, la verdad es que es imposible. Aquí un proyecto que ya estaba construido, que tenía la intención de hacer accesibilidad, pero terminó haciendo ajuste razonable. Entonces, ¿quién define el límite de lo razonable en este caso? ¿Hasta dónde podemos hacer accesibilidad? ¿Cuánto es lo que podemos exigir? ¿Qué debemos hacer? Es un poco la pregunta que me volví a hacer. Y aquí es donde ya empiezo a terminar mi presentación, que habla de el equilibrio entre las partes. Un equilibrio entre el cliente, el ajuste razonado en la práctica es un equilibrio entre el cliente, entre el arquitecto y el usuario final. En este caso es una reunión, por ejemplo, hay 6, 7 personas ciegas, colaboradores del Centro Gabriela Mistral. Ellos trabajan ahí y ellos de alguna manera hacen un diagnóstico del proyecto que se va a construir en el tercer edificio del cual yo les explico verbalmente, parte por parte, y les voy describiendo cómo es el proyecto para que ellos se lo imaginen y nos den el feedback de qué problemas tienen hoy día en el edificio, que en la práctica no son muchos. Básicamente tienen un tema con las circulaciones, no saben cuando van en las salidas de emergencia, no saben cuando están en el piso 1, eso es fácil cambiarlo, cambios de pavimento en el nivel 1. Y tienen algunos problemas con la ejecución que se hizo y que se instaló los pavimentos guías, pero que muchos de ellos no las ocupan porque nadie les ha entrenado para hacerlo, porque nosotros creemos, como lo vemos, que sí estamos haciendo un aporte, pero en la práctica, cuando no se enseña y no se les muestra a las personas ciegas que eso está ahí, termina siendo una mezcla entre, claro, podría ser ajuste razonable, uno lo ve como accesibilidad, depende del manual, depende de la normativa, etcétera. Pero también tiene que haber un equilibrio entre las partes, entre el cliente, el arquitecto y el consultor. Porque en este caso, se está diseñando, bueno, ya se terminó de diseñar el tercer edificio, que es el teatro. El cliente en este caso es el MOB, el arquitecto, bueno, es Cristian Fernández, quien se ganó la licitación, y el consultor en este caso somos nosotros. ¿Y cómo
y aquí el tema es hasta dónde llegamos con la accesibilidad, hasta dónde llegamos con este ajuste razonado. ¿Cuál es el mínimo? Y en este caso se trató de hacer el máximo dentro de la medida de lo posible, dentro del presupuesto, dentro de la etapa. Se fijan, y ahí empezamos a ir para atrás. Pero en la práctica se puede, pero tiene que ser un trabajo diario, un trabajo de estar muy consciente de lo que está pasando en el mercado, lo que está, del presupuesto, de las expectativas, porque muchas veces no se puede hacer esto en todos los proyectos. En lo primordial, bueno, mejorar la calidad de vida, la independencia y la seguridad, no mirar la accesibilidad como una discriminación, que es lo que en la práctica, en la esencia es. Si yo hago arquitectura y no es accesible, yo estoy discriminando a este 15, 20, 30, 40% que no lo vemos porque no están, pero si sacamos eso, yo les digo aquí, los arquitectos no somos discriminadores, los arquitectos en la práctica no nos enseñan en la universidad a ser accesibles. Por lo tanto, el no saber, el pecar por no saber, tiene cierta lógica con ejemplos como este, que también es una imagen que siempre la muestro, porque cuando el arquitecto me dice, me responde, me cuenta que esta es una rampa que él diseñó bien, y yo veo el proyecto, y luego en la ejecución le echa la obra al constructor, le echa la culpa al constructor. En la práctica, claro, es una rampa que se achica, que desaparece. De hecho, con esta iniciamos nuestra colección Rampas Coca-Cola, donde la Coca-Cola me lleva a la delantera y estos espacios sirven justamente para llevar y bajar los carros de mercadería. Pero en la práctica, vuelvo a preguntarle, ¿esto es un ajuste razonable? No, esto no es un ajuste razonable, esto no es accesible.